Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del sexto semestre Grupo B del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Nuestro equipo está conformado por los alumnos Sánchez González Jonathan, Hernández Ramírez Leo Alexander y un servidor. En esta ocasión, nuestro tema se trata de un análisis de la situación actual de la inteligencia artificial y el machine learning, también conocido como aprendizaje automático, cuando son aplicadas al sector industrial de México, por parte de la asignatura Taller de Investigación 2. En esta exposición nosotros estaremos explicando nuestro protocolo de investigación del tema mencionado. A manera de introducción, podemos decir que en nuestro país la inteligencia artificial, comúnmente llamada AI por sus siglas en inglés, representa un tipo de tecnología y también un campo de estudio sumamente importante en la actualidad, ya que en ella se implementan diversas disciplinas, tales como la informática y las ciencias computacionales, entre muchas otras. Se dice que está estrechamente relacionada con las ciencias de ingeniería, porque cuenta con una amplia variedad de aplicaciones que influyen o pueden ayudar a estas disciplinas. Sin embargo, para poder hacer esto resulta necesario contar con ciertos conocimientos al respecto. En este trabajo de investigación, para comenzar recolectamos algunos antecedentes, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales destacan las aplicaciones de IA y el Machine Learning en México, su utilización en la cirugía e incluso aplicada a la educación en escuelas. De esta forma, diversos autores del país nos explican por qué se tiene que tomar en cuenta a estas nuevas tecnologías en campos tan distintos, pues siempre puede haber una posible aplicación que tal vez no se nos haya ocurrido. En cuanto a antecedentes internacionales, tenemos autores que mencionan algunas aplicaciones de algoritmos que se utilizan para facilitar el trabajo de científicos y profesionales de distintas ramas, tales como el procesamiento del lenguaje o clasificación de entidades con nombre en textos en portugués. Asimismo, muchos autores comparten la perspectiva que las ramas del aprendizaje automático, al igual que la IA, están de cierta forma revolucionando la tecnología y se han convertido en un campo bastante interesante en el cual un profesional se puede desempeñar. A continuación, presentamos el problema por el cual decidimos investigar sobre este tema, y es que en el país existe bastante desinformación en cuanto a temas científicos y tecnológicos. Los profesionales actuales se ven limitados con sus conocimientos para aplicar las más recientes innovaciones, y por lo tanto, muchos piensan que los posibles beneficios no superan las desventajas que presentan las nuevas tecnologías. Pero por eso, uno de nuestros planteamientos sería analizar en qué medida beneficia al país la IA. Para lograr esto, hemos establecido una serie de objetivos. Generalmente hablando, buscamos analizar la situación nacional en el contexto industrial sobre las tecnologías mencionadas. A su vez, específicamente detallaremos, identificaremos y relacionaremos aquellos parámetros que nos indican por qué creemos que la inteligencia artificial y el ML pueden ser de gran beneficio para la industria y el país en general. Con ML me refiero a Machine Learning. Se puede decir que tenemos la finalidad de contribuir a extender el panorama de la sociedad del país sobre estos temas de tanta relevancia actual. Esto con el claro propósito de contribuir a reducir la falta de información, así como poder aclarar conceptos que para muchos pasarían desapercibidos de otra forma. En nuestro marco teórico contemplamos temas básicos del IA, tales como su historia, definición, algoritmos y aplicaciones, para después obtener el fundamento sobre el cual explicamos la situación del país en cuanto a esta tecnología, tales como los proyectos que ya se encuentran implementados y una perspectiva futuro de nuestra sociedad. Claramente es importante tener un contexto internacional, pues al compararnos con otros países es seguro que encontraremos que aún tenemos algunas carencias que tal vez con el tiempo o incluso con el esfuerzo de la sociedad y un poco de apoyo de la inteligencia artificial podamos superar y llegar a ser una gran potencia tecnológica. Podemos resumir la teoría en que la inteligencia artificial se divide en tres grandes campos de aplicación, tales como son la robótica, es decir, máquinas autónomas o capaces de reaccionar a estímulos diversos e incluso aprender de ellos, ya sea para procesos industriales o de cualquier clase, pues en prácticamente cualquier campo encontramos alto grado de automatización. También tenemos las aplicaciones del procesamiento del lenguaje, que se refiere a desarrollar sistemas que faciliten la comunicación, tanto entre personas, como entre máquinas, y por supuesto también se refiere a la comunicación entre seres humanos y máquinas y viceversa. En cuanto a los sistemas expertos, son una aplicación que se diseña con base a ciertos requerimientos para desarrollar una tarea específica, pero que resultaría muy tediosa o complicada para cualquier ser vivo,
tales como el ordenamiento de datos, cálculos de gran complejidad con múltiples variables, predicción de desastres, etc. Es preciso recalcar que de la información con la que se cuenta, muchos pueden creer que la inteligencia artificial, así como otros tipos de automatización, pueden afectar al campo laboral. Esto en gran medida es cierto, sin embargo observamos que los empleos que sean afectados en gran parte no será de manera negativa, sino para ser mejorados y transformados, y que solo una muy pequeña parte será reemplazado por máquinas, pues las generaciones se tienen que adaptar al nuevo mercado laboral para mantener vigentes sus empleos. Básicamente se puede decir que nuestro punto a comprobar o hipótesis es que el desarrollo de la IA va a beneficiar al país en cuanto al bienestar y calidad de vida, así como a la producción industrial. Sin embargo, también podría resultar que termine perjudicándola. ¿Qué tal? Bueno, a mí me tocó lo que son Soy Jonathan Sánchez, primeramente, Jonathan Sánchez González, y voy a hablar sobre lo que son las variables en el proyecto, la investigación de lo que es la inteligencia artificiales. Bueno, las variables vamos a llegar a cabo lo que son las aceptaciones de la población en general para pues, los trabajadores y empresas que necesitan o requieran esta clase de tecnología. Bueno, el nivel de impacto de las aplicaciones laborales pues, en lo que es el sector industrial, en la zona sur de Veracruz, que es en la que nos encontramos. Continuando, en el universo, pues será la clase trabajadora, ya que ellos están mezclados con este tipo de tecnologías, y también el estudiantil, que no está tan arraigado como los trabajadores, pero sí llevan a cabo investigaciones como nosotros lo llevamos a cabo. Bueno, en la población, pues jefes, trabajadores de empresas o microempresas en las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos, entre otros alrededores de esta zona sur. Continuando con la muestra, va a ser los trabajadores de ingeniería, ya que ellos ya conocen previamente el tema y podrían dar su opinión con más precisión que pues otra persona que no está inmiscuida en los temas. Pues los operarios y obreros, que como igualmente conocen este tipo de tecnología, pues que están en las empresas industriales locales, y también de los estudiantes de ingeniería o similar. Para la metodología, pues pusimos que es un tipo de documental que se recolectó una serie de informaciones, ya que no llegamos a cabo ningún tipo de proyecto en físico. Pues ya a partir de dónde salió esto de la inteligencia artificial, conociendo pues sus orígenes y cómo ha evolucionado en la década. Pues como lo mencioné, no es un trabajo experimental, ya que no tenemos a cabo ningún proyecto en físico, ya que es muy laborioso y muy económicamente fuerte para desarrollar. Bueno, el alcance del proyecto es una evaluación por la cual es un análisis únicamente de esta tecnología y sobre cómo esta afecta al campo laboral en la industria en la industria. Y el método que utilizaremos es el deductivo, ya que deduciremos qué es lo que nos trata de decir la población mediante esta encuesta. Buenos días, mi nombre es Hernández Ramírez de Alexander, de Ingeniería Mecatrónica del Sexto B, y a continuación voy a exponer la técnica de la recolección de datos que utilizamos para la investigación del análisis de la situación actual de la inteligencia artificial en México y la aceptación de las personas. Bueno, originalmente la técnica de recolección de datos era mediante una encuesta en físico, presencial, pero debido a la situación actual de la pandemia en México y en el mundo, este tipo de investigación no es factible, ya que tendríamos que realizar una encuesta cara a cara con las personas, y para mantener su sana distancia cambiamos el tipo de encuesta a una encuesta en línea, de modo que pudiéramos tener los mismos resultados, pero sin necesidad de encontrarnos cara a cara con las personas. El formulario fue realizado mediante la ayuda de una página web, formularios Google, donde anexamos nuestras preguntas y hicimos llegar los links a las personas para recibir los resultados de la encuesta. Como tal, el instrumento, como ya lo mencioné, es una encuesta, pero basado en una escala de emisión de Likert, donde encontramos preguntas que pueden ser contestadas mediante un apartado de 5 opciones, en este caso son números del 1 al 5, de tal modo que el 1 sea totalmente en desacuerdo, el 2 es en desacuerdo, el 3 es en ni acuerdo ni en desacuerdo, el 4 es en de acuerdo y 5 sería totalmente de acuerdo.
para que así la persona que se encuentra encuestada se acerque a una pregunta, por ejemplo la 5. Dice, la inteligencia artificial creará un impacto favorable en la economía y eso lo tendría que marcar una opción de acuerdo a sus consideraciones y creencias de cada persona, sus opiniones. Aquí se muestra algunas de las preguntas que utilizamos para el instrumento de recolección de datos. Aquí se muestra el siguiente cronograma, que es cómo realizamos todas nuestras actividades, donde en naranja se muestran las fechas planeadas y en verde se muestran las fechas realmente trabajadas o realizadas. Aquí encontramos el presupuesto que al principio había sido planeado para una encuesta física, es decir, impresiones, transporte, etcétera, pero debido a la situación de contingencia este ha sido cambiado a un presupuesto totalmente digital, donde se contemplan algunos servicios como el internet, algunas impresiones de datos y el transporte. Bueno, aquí tomamos algunas de las respuestas, mejor dicho, algunos de los resultados obtenidos mediante nuestra encuesta o mediante nuestro instrumento para hacer un pequeño análisis de las opiniones generales de los encuestados. Como pueden ver, son 23 respuestas, o sea, 23 personas respondieron a nuestra encuesta. Y aquí encontramos la primera pregunta, dice, ¿las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial son de beneficio para procesos en la industria? Ok, recordamos que la escala de emisión de Likert es del 1 al 5, empezando en totalmente en desacuerdo hasta llegar a totalmente de acuerdo. Podemos observar un crecimiento gradual hacia el 5. Eso quiere decir que las personas tienden a pensar que las nuevas tecnologías son de beneficio porque están totalmente de acuerdo para los procesos. También encontramos una pequeña diserción donde las personas creen que, o mejor dicho, no se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo, pero la gran mayoría tiende a creer que, o tiende a opinar que estas tecnologías deben ser implementadas para los procesos de la industria, ya sea automatización, administración, etc. Ok, la siguiente pregunta es, en la rama industrial deberían ser implementados más dispositivos de control manejados por máquinas inteligentes. Aquí vemos un escenario diferente. Como podemos observar, la gráfica tiende a balancearse hacia el lado de estar de acuerdo, pero en un mayor porcentaje en el punto de acuerdo, sin llegar a ser totalmente de acuerdo. Y como podemos ver, incrementó la gráfica que nos muestra cuando las personas no están ni en acuerdo ni en desacuerdo, lo cual nos da a entender que pese a que la gran mayoría se encuentra de acuerdo en que deben ser más implementadas ese tipo de tecnologías para los procesos en la industria, hay ciertas personas que no llegan a tener una opinión tan clara de acuerdo a creer que debe ser implementado. Esto se ve reflejado debido a que hay personas que tienden a creer que ese tipo de tecnologías pueden llegar a ser perjudiciales para las personas en el punto de trabajos laborales. Es decir, hay personas, como se muestra en otras gráficas dentro de nuestra investigación, que tienden a creer que pueden perder su trabajo por ser suplantados por algún tipo de tecnología artificial o inteligencia artificial. Eso se ve más en el ámbito de administración y procesos industriales de automatización. Bueno, en la tercera gráfica encontramos la siguiente pregunta. Dice, ¿es riesgoso el uso de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning? Aquí encontramos un escenario totalmente diferente, donde se muestra una incertidumbre acerca de este tipo de algoritmos en la industria, si deben ser implementados o no. Por ejemplo, de este lado encontramos que un cierto número de personas considera que es riesgoso el emplear estos algoritmos, ya que pueden ocasionar accidentes laborales o cosas que puedan ser perjudiciales para las personas. Y también encontramos un pequeño grupo de personas que piensa que no hay problema con ese tipo de tecnologías y deberían ser implementadas en todo momento. Pero como podemos observar, la gráfica tiende a decantarse al estado central, donde la
gran mayoría de las personas no están ni totalmente de acuerdo en que esas tecnologías puedan llegar a ser peligrosas, pero tampoco están totalmente en desacuerdo, es decir, también piensan que no son totalmente seguras debido a la situación actual de la tecnología. En el momento en el que nos encontramos en este punto de la historia, la tecnología ha avanzado mucho en estos últimos años, pero eso no quiere decir que las tecnologías lleguen a ser tan avanzadas a un punto tan alto de ser totalmente autónomas, de reemplazar a las personas en todo momento. Bueno, gracias a estos resultados y las demás preguntas y gráficas que se muestran en nuestra investigación, podemos llegar a la conclusión de que que las personas creen que ese tipo de tecnologías deberían ser apoyadas por los gobiernos y deberían ser más aplicadas en la industria para que automatizar proyectos y crear un avance industrial mayor al que se está viviendo en estos momentos. Pero también hay personas que consideran que ese tipo de inteligencias artificiales pueden llegar a ser peligrosas para el sector laboral, para la clase obrera, ya que pueden ser reemplazados por ese tipo de tecnologías. En la actualidad no existe la inteligencia artificial perfecta, pero se está desarrollando y en el futuro cada vez más este tipo de tecnologías se verán más presentes en el mundo. Y es necesario que las personas comiencen a adaptarse a los nuevos entornos de la tecnología, ya que la tecnología avanza y nosotros también tenemos que avanzar. Bueno, aquí se muestra nuestras referencias bibliográficas, tanto para nuestros antecedentes, el estado del arte y todo el trabajo realizado por esta investigación de análisis. Muchas gracias por su atención y este fue el análisis de la situación actual de la inteligencia artificial en México y su aceptación por los alumnos de la Ingeniería Mecatrónica de sexto B.